Son las imágenes del día de hoy en la que la presidenta Dina Boluarte ha recibido este bastón de mando de las Fuerzas Armadas y la policía. Una ceremonia que de pronto también tiene un significado que no es únicamente la ceremonia en sí misma, porque yo les decía al inicio del programa que estamos en medio del anuncio de una nueva protesta en contra del gobierno y al mismo tiempo de un pedido desde la Asamblea de las Naciones Unidas para que el gobierno dé algunas explicaciones o su versión, por lo menos, frente a ciertas denuncias que se han hecho y a cierta preocupación que se ha generado por lo que se considera un uso desmedido o abusivo de la fuerza y la represión de las protestas. Está con nosotros aquí en los estudios Jorge Nieto, exministro de Defensa, y precisamente le queremos preguntar o abrir la entrevista con esa pregunta. Esta ceremonia, digamos, la oportunidad de realizarla el día de hoy, ¿trae consigo un mensaje político desde el gobierno? Toda acción de gobierno es un mensaje político. ¿Es un mensaje para el país? ¿Es un mensaje para las Fuerzas Armadas? ¿Es un mensaje para la comunidad internacional y concretamente para la Asamblea de Naciones Unidas? Yo creo que es un mensaje para el país. Y es un mensaje para el país del cual, por un lado, vemos, digamos, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú señalan su lealtad a la institución presidencial constitucional, pero al mismo tiempo, de parte del gobierno, es una muestra de un poco de soledad. Porque si tú ves esa plaza vacía, la plaza de armas vacía, totalmente vacía. Bueno, pero hay una orden de restricción, me parece que se ha declarado la intangibilidad. Todo lo que quieras, pero una plaza sin ciudadanos y más bien con las fuerzas del orden, lo que señalan es una ausencia de apoyo social a la presidenta. Y es lo que dicen las encuestas, 75, 78% está porque ella renuncie. Y lo mismo pasa con el Congreso, que tiene un porcentaje aún mayor, de modo que por un lado es la afirmación de que es la jefa del Estado peruano constitucional. ¿Usted es de los que cree que la salida a la crisis siempre pasa por el adelanto de elecciones? Entonces, yo creo que la salida de la crisis pasa por una salida política. No basta con sacar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales a cualquier lugar del país. ¿Y esa salida política tiene que ver con el adelanto de elecciones? Tiene que ver con el adelanto de elecciones y tiene que ver con el diálogo y la negociación. Es la hora, después de más de 2 meses que empezó esta crisis, que el gobierno no ha tenido la ruta para dialogar con los movilizados. No es fácil, pero hay que construir esa ruta. Han pasado más de 2 meses. Claro, porque cuando uno habla con el presidente del Consejo de Ministros, los esfuerzos se han hecho. Es decir, hay ministros que han viajado, ¿no?, para tratar de sentarse a conversar con los dirigentes en Puno, pero no se les ha permitido el diálogo. Congresistas, representantes de estas regiones, digamos, no solamente en Puno, sino en otras también, en Madre de Dios, por ejemplo, que han tenido, las casas incendiadas y han recibido amenazas y no se les ha permitido siquiera retornar a sus regiones. Entonces, ¿cómo se puede establecer un diálogo en una situación en la que parece que no hay disposición para el diálogo? Sí hay disposición. Yo he hablado con dirigentes campesinos tanto de Puno como de Cusco. ¿Pero y por qué ha fracasado el gobierno a pesar de los Porque intentos? no hay un gesto político. Son 60 muertos. Mávila, ¿olvidamos que existen? ¿No pasó nada? Por ahí va la pregunta. Lo está diciendo el Papa, lo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas, lo está diciendo ahora la carta de la comisión que ha venido al Perú a hacer una investigación y ha planteado el tema. La carta es escueta, concisa y muy ecuánime, porque señala lo que le han planteado en relación a la acción de las fuerzas del orden y los muertos, pero señala también el tema de las tomas de carretera, los incendios de las comisarías. Condena. Hay que ser justos, en efecto, el documento condena esto, condena las muertes a causa precisamente de las protestas, condena lo que ocurrió con el policía quemado, ¿no?, y todos los daños colaterales de estas manifestaciones. Ahora, el punto es, no se ha hecho política y no se ha resuelto este tema. El señor Otárola insiste y dice, este es un asunto de la Fiscalía. Bueno, hay una parte que es una investigación judicial sin ninguna duda. Hay otra parte que es una investigación política que está en manos del Congreso que no la ha hecho. Y hay una parte que es de gobierno. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no le puede preguntar a su jefe de comando conjunto qué ocurrió en esta operación, qué informe hay sobre esta operación, qué informe hay en esta otra. No puede llamar a su ministro del Interior y decirle, a ver, dígame qué pasó, por qué hubieron 17 muertos en Juliaca, cómo fue planteado el operativo. Hay temas que tienen que ver con la conducción. ¿Y qué va a pasar? ¿No puede o no quiere? ¿Qué está sugiriendo, Jorge? Yo creo que no quiere.
Yo creo que no quiere, porque lo que están haciendo es, nosotros dimos la orden de que no se usaran armas letales. Ya comienza a construirse el argumento para que digan, nosotros los políticos, que somos los conductores y los responsables políticos de la situación y de las tareas frente a la situación, dijimos que no mataran. Entonces, vamos a colocar otra vez en el blanco a quienes han operado esas órdenes, a militares y a policías. La pita se vuelve a romper por el lado más delgado. ¿Se va a romper por el lado pues más delgado? Parece que estamos yendo hacia allá. Esto, hay una ruta, que es la ruta judicial peruana, sí, pero hay una ruta internacional. Más de 60 muertos es un asunto de derechos humanos gravísimo, gravísimo. Y hay un conjunto de instituciones internacionales y un conjunto de organizaciones de naturaleza también jurídica y penal, como la Corte Internacional, que van a seguir con el tema, seguir con el tema. Ahora sí, quisiera que desde Switcher nos pongan el comunicado que nos ha hecho llegar minutos antes de que saliéramos al aire el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dice, respetuoso de todas las solicitudes de información, a propósito de este pedido que se ha hecho, ¿no? Que puedan emitir las y los expertos en materia de derechos humanos. Al respecto, informamos, la Cancillería ha recibido en efecto una comunicación conjunta cursada por distintos titulares de procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Es importante, y esto está destacado en negrita, que la comunicación, es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estado, parte de la Organización de Naciones Unidas, ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Estado peruano tiene, como dice el documento, 60 días para absolver estas consultas. La comunicación conjunta se enmarca en el mandato de dichos relatores. Se precisa que antes de conocerse de esta solicitud, nuestro gobierno extendió una invitación a los relatores de ejecuciones extrajudiciales y al de derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses, lo cual demuestra nuestra apertura al diálogo y esclarecimiento de los hechos. Así va salvando la responsabilidad el Ministerio de Justicia. En primer lugar, dicen, no se trata o no refleja la opinión de Estado, parte de la Organización de las Naciones Unidas, como si se tratase únicamente de un grupo de relatores o de funcionarios independientes. Tiene razón, pero le faltaría agregar una palabrita al final. Aún no refleja la opinión de Estados partes de las Naciones Unidas, aún, pero olvida el comunicado que el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, la máxima autoridad de ese organismo, ha pedido explicaciones. Ha pedido explicaciones el presidente Biden, ha pedido explicaciones el Papa. Esto es un problema internacional y parte del deterioro de la imagen peruana no tiene que ver con las declaraciones políticas de algunos presidentes de América Latina, absolutamente inaceptables. Tiene que ver con que tiene que darse explicaciones a estos hechos. Si no hay explicaciones, investigaciones creíbles, esto va a seguir creciendo. Bueno, vuelvo a remitirme a las declaraciones del señor Otárola, que es el que ha salido el día de hoy a responder sobre esto, y él ha dicho, bueno, nosotros hemos entregado ya la información a la Fiscalía, toda la información sobre el preparativo, las disposiciones que se dieron para el control de las protestas, lo hemos puesto en conocimiento y lo que le vamos a decir a esta asamblea o este conjunto de relatores es precisamente que las investigaciones están en curso. Claro. ¿Será una respuesta suficiente? Bueno, no lo es porque el tema está ahí planteado. No lo es porque el tema está ahí planteado. Pero ¿y cuál es la respuesta gobierno, que debió sí darse en su momento? Asumir responsabilidad política. Mávila, ¿puede el Perú, un país que quiere ser un país civilizado, acostumbrarse a que su democracia se nutra de ciudadanos peruanos muertos ¿Hubiera cambiado por la los cuales situación una respuesta política como cuál? ¿Cambio de ministro? Por supuesto, la renuncia del señor Otárola, que era ministro de Defensa cuando empezaron estas muertes, y la del ministro del Interior por la misma razón. Por supuesto que hubiera cambiado. Asumir responsabilidad política no es prejuzgar sobre el tema judicial. Es decir, yo di órdenes, o esas órdenes fueron mal interpretadas, o yo no supe conducir, o finalmente se salió de las manos del asunto, yo pongo mi renuncia ante la mesa, señora presidenta. El día de hoy, un ex ministro del Interior decía en otro medio también que, bueno, esto es producto, ¿no? O sea, finalmente las Fuerzas Armadas y las fuerzas, sobre todo la policía, ha salido a defender a los ciudadanos que no han salido a protestar, que son ciudadanos de bien, que merecen también la seguridad de poder caminar y transitar por las calles, manejar sus vehículos o transportar pasajeros por las carreteras del país, y que es una pena que se hayan perdido estas vidas, pero que había una situación de altísima tensión.
donde no queda todavía claro quién disparó y... No, queda claro quién disparó, porque bueno, las primeras investigaciones que se han hecho ya está claro de qué fusiles salieron las balas. Lo dicen peritos... ¿Se refiere usted a los certificados forenses? Por supuesto. O sea, ya es claro qué cosa es lo que pasó. Ahora vamos a ver quién fue el que hizo que pasaran estas cosas. Eso ya está claro. Sobre eso no hay discusión. Pero volvamos al tema anterior. Es una pena que hayan muerto 60, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué es esto? Tenemos un tuit ¿En una democracia? del director de Foro de Madrid que entrega una carta el día de hoy, ya viendo por el otro lado lo que está ocurriendo también en las antípodas de esta posición. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha reunido con el Foro de Madrid. El director de este foro, Eduardo Cader, entregó a Almagro la carta suscrita por 118 parlamentarios de 14 naciones donde se denuncia o se denunció la campaña de desestabilización del Perú. Esto es lo que ha ocurrido el día de ayer. Ya se conocía de este documento que había circulado con la firma de 118 parlamentarios, pero el día de hoy se concretó la entrega al señor Luis Almagro, una campaña de desestabilización en contra del Perú, contra la que ellos están protestando y que denuncian ante el representante de la OEA. Yo quiero distinguir dos cosas. Una cosa es todo lo que tiene que ver con las protestas, frases, opiniones en materia de derechos humanos, que es un prejuicio universal. Los derechos humanos constituyen la base de la relación entre los seres humanos y entre las naciones desde la Segunda Guerra Mundial, por el horror de tanta muerte de esa guerra y la anterior. Y en eso todos opinamos sobre todos, porque los derechos humanos son un patrimonio de la humanidad. Y otra cosa muy distinta es que gobiernos o presidentes o parlamentarios de países distintos que el Perú vengan a opinar en materia de política interna. No me gustan las intervenciones del observador, no me gusta que mi amigo Brian Nichols haya exigido elecciones inmediatas en el Perú, no me gusta que 114 parlamentarios de que le guste, vayan... al margen de que le guste o no le guste, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿La Cancillería hizo bien en llamar al embajador? No me gusta porque es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto que permitamos que otros políticos de otros países y otros gobiernos vengan a opinar sobre lo que tenemos que resolver. Pero a lo que se está refiriendo es a que no es, digamos, lo único o solo lo que tiene que hacer la Cancillería llamar. Está bien responderle a presidentes como el presidente mexicano, está bien responderle a Petro o, digamos, tener gestos diplomáticos que expresen la inconformidad Petro, del país. A este señor López Obrador, a los parlamentarios que van a hablar con la EA sobre política peruana. No están hablando de derechos humanos, están hablando de una campaña de desestabilización. ¿Así? ¿De dónde sacan esa idea? ¿Cuáles son los argumentos, los hechos que tienen? Podrían tenerlos, pero que los digan sus emisarios nacionales. Este es un tema de política interna. No podemos, así como no podemos permitirnos una democracia que se funda en violaciones, aunque sea presuntas, de los derechos humanos, tampoco podemos tener una soberanía nacional y una política nacional que tiene que estar permanentemente escuchando qué otros opinan sobre lo que pasa en el país. Es un asunto peruano que tenemos que resolver los peruanos. Agradecido a todas las opiniones, pero este es un asunto nuestro y hay que poner coto a eso. Porque de lo contrario vamos a hacer lo que hemos hecho en la campaña electoral anterior. Unos traían al presidente Pastrana para que opinara sobre el asunto y otros traían al presidente Evo Morales para que opinara sobre el asunto. La costumbre empecé ya desde Pero se entonces. puede desconocer que también hay intereses creados, digamos, en los informes o la información que se alcanza a estos relatores. También bueno, yo he leído un uso político, es decir, al margen de que las muertes sean condenables y lamentables, y aquí hemos sido enfáticos desde el primer día. Es decir, hemos dicho, las muertes tienen que aclararse y se tienen que establecer las responsabilidades del caso. Pero no hay un uso político también en pro de una tendencia ideológica. ¿Un uso político de qué, María? Un uso político de las qué? propias muertes. Bueno, es que las muertes son un hecho macizo. No es un asunto de narrativas, como se dice ahora. Están construyendo una narrativa. A eso me refería, en el ejercicio dialéctico que supone una entrevista, de ponerme al otro lado. Por eso, ¿no? como si las narrativas, Mávila, fueran una cosa etérea que no tiene vinculación con la vida cotidiana. Si yo tengo una narrativa sobre ti y eso no coincide con lo que tú vives, tú no me vas a escuchar y va a pasar de largo. Pero si en algo coincide sobre lo que a ti te pasa en tu vida cotidiana, entonces tengo un gancho para entrar. ¿Cómo le responde? Y ahí sigo poniéndome, por supuesto, del otro lado para conseguir su mejor respuesta. ¿Cómo le responde a aquellos que dicen sí, pero reconocer o de alguna manera allanarnos a este tema sería
asumir que tienen razón los violentistas. ¿A qué tema? Y que el Estado de Derecho tiene que defenderse. ¿A qué tema, y que Magda? quienes salen y bloquean vías reconocen que se colocan en una situación de peligro. ¿A qué tema, Mávila? Me refiero al tema de las muertes, Las a las muertes, víctimas, bueno, sí. O a los heridos. A los heridos. Es que yo creo que la vida humana, como lo dice de la persona humana nuestro artículo 1 de la Constitución vigente, la vida humana debería, su cuidado, su preservación, debiera ser una idea que nos informa a todos. No importa si en la derecha, en la izquierda o en el centro, nos informa a todos. Más de 60 personas muertas nos debe preocupar a todos. Algo se ha hecho mal, algo está muy mal. Y debemos preocuparnos por eso. Pero, no, en eso estamos de acuerdo, empezamos y que a acostumbrar. además hay que sobre todo conocer la verdad. Pero la pregunta es, ¿se solucionaba esto con la renuncia de Otárola? Yo creo que se generaban mejores condiciones para abrir un proceso de diálogo. Claro que sí. Oye, te han muerto 17 de tus conciudadanos en Puno, en Juliaca. Y no pasa nada y vamos a sentarnos como si no pasara nada. Ninguna explicación política. No hablo de lo judicial que tiene su tiempo. Política. Esa es la importancia de la responsabilidad política. Yo lamento que en el país se haya olvidado que en 1981, ante la muerte de un joven estudiante en el Cusco en unas manifestaciones, se haya olvidado que el ministro del Interior de entonces, de la Jara, ministro del presidente Belaúnde, esa mañana renunció, un muerto. Si no valoramos la vida humana, si esto es un asunto que puede ser, incluso veo que muchos hacen el gestito de que esto es una cosa que finalmente, pues, ahí está. Yo leo actitudes casi coloniales frente a la población aymara y de Puno. Hay frases terribles. Están viniendo en una formulación que a mí no me gusta, me parece que es un error esto de las tomas, es un lenguaje un poco militar, ¿no? Los 4 suyos era otra cosa, era la reunión de partes, era un simbolismo diferente, pero yo lamento que el hecho de que esta gente que ha estado protestando todos los días en Puno, todos los días, yo he estado siguiendo las manifestaciones en Puno todos los días, de una forma, de otra, en carnavales, sin carnavales, con fiesta, sin fiesta, con vestidos de un solo color, con vestidos de varios colores. Esa gente está viniendo a Lima a protestar en su capital con sus autoridades. Y les dicen, ahí está Evo, los bolivianos, el secesionismo. ¿Cuál secesionismo? Bueno. Vienen a su capital con sus autoridades, a las que no quieren mucho, y protestan aquí. Jorge, yo le agradezco que haya estado con nosotros en el programa esta noche. En efecto, hay que ir diferenciando las cosas. Hay protestas legítimas, hay la necesidad de un diálogo, hay una necesidad imperiosa de reconciliación en el país, sin duda. Hay necesidad de conocer la verdad y establecer, y en eso le doy completamente la razón, establecer las responsabilidades y finalmente asumir las responsabilidades, como ha dicho usted, políticas de este asunto. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre y le agradezco nuevamente que haya compartido con nosotros. Gracias, Mávila. Si no hay salida política negociada con diálogo, esto va a ser interminable. Y el país necesita volver a la tranquilidad para trabajar, para organizar el crecimiento y el desarrollo. Y esa es responsabilidad de los políticos y particularmente de los políticos que gobiernan. De nadie más. De acuerdo, muchas gracias. Ha sido Jorge Nieto, exministro de Defensa, con nosotros aquí en el programa. Vamos a